La llegada de las altas temperaturas nos indica que la temporada de fútbol y que el curso escolar han terminado, así que nos ponemos nuestra bata para evaluar lo que han hecho nuestros alumnos del Real Zaragoza en la temporada 2022-2023. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro lugar de referencia sobre el deporte aragonés y un canal de YouTube, un medio de comunicación, un canal de Twitch, no sé, una sarta de estupideces, como las que dice el que está delante de vosotros, en el que también sus siglas, Deporte Aragonés, DA, pueden significar desastre atronador, que quizás son palabras que en otras ocasiones y otras temporadas hemos visto ligadas a las temporadas del Real Zaragoza, pero en este caso no podemos hablar de un desastre atronador, así de claro. ¿Ha sido un poco desastre? Sí, desde luego. ¿Atronador? Tampoco me parece, ¿no? Al final nos hemos salvado, hemos cumplido el objetivo. No ha sido tampoco una locura de final que hemos sufrido hasta el último segundo, pasándolo mal y demás. Tampoco ha sido maravilloso, no nos vamos a engañar ninguno. Pero bueno, ya juzgamos lo que fue la temporada y ahora nos toca juzgar, volver a poner notas, volver a evaluar ya no solo al Real Zaragoza en sí, que también le pondremos nota, sino a sus protagonistas, y luego veréis que he preparado una escena que espero que sea bonita, que espero que os guste. Y bueno, esta cámara espero que se enfoque un poco porque... Vale, gracias. Solo se enfocaba en mí y yo quiero que enfoque todo, que se vea todo maravilloso. Pero maravilloso no ha sido el año, la verdad. Creo que hay que poner primero nota al Real Zaragoza a la temporada y creo que le voy a dar un 6,5. Creo que un 6,5 es más que suficiente. Se ha aprobado el curso, hemos visto que algunos jugadores no nos servían para nada y de hecho ya no están en la entidad, tipo Larrazábal, Vigaray y otros que tienen que irse todavía, tipo James Riquelme, Manu Molina, por ejemplo. Y hemos visto también que otros sí nos sirven y cómo nos pueden servir y cómo puede jugar este Real Zaragoza. Hemos visto un poco los cimientos de lo que puede ser la próxima temporada, pero bueno, tampoco ha sido maravilloso y tampoco ha sido muy duro. Así que le ponemos un 6,5, un bien. Quizás el con 5 me sobraba. ¿Soy demasiado benevolente? Seguramente, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro parecer. Decidme por favor a vosotros qué os parece la nota, qué os parece esta bata, por cierto. Parece más de alumno que de profesor, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué lo vamos a hacer? Además no es mía, es de mi madre y le doy muchas gracias por dejarme utilizarla, por prestármela, porque la mía yo no la encuentro, la que tenía cuando iba al colegio. En fin, y ahora vamos a pasar a ver... A ver qué hacemos con nuestros protagonistas. Ahí los tenéis. Ahí tenéis al primero, ahí tenéis esa nota sobre 10. Les vamos a evaluar. A ver un segundo que preparo esto. Vale. A ver un segundo que voy a poner... Eso es el tecladito este. Así me gusta. A ver, espera que tengo que darle aquí porque si no no lo veo. Confío en que a vosotros no se os vea esta guisa. En fin, bueno, ya veis que me ha costado lo suyo. Dije que iba a preparar dos cosas para este directo. Bueno, que quería prepararlas. Una eran un marco chulo para los fichajes. No ha sido el caso, ¿vale? Lo tendréis en otro vídeo. Y otra, pues bueno, una escena para las notas, para hacerlas en directo. Y eso lo hemos cumplido. Lo he cumplido, así que, oye, al menos eso. Y otra vez me está enfocando solo una parte. En fin. Qué manía, qué manía. Aunque bueno, tampoco queda mal como solo me enfoca a mí. Ahora no me quiere enfocar. Bueno, oye, la cámara decide. Yo no soy quien para juzgar lo que ella hace. Ahí tenemos nuestro primer protagonista, Raúl Sanllehy. Quiero ponerle nota como algo excepcional, ¿vale? Normalmente no ponía notas a los directores generales, a los presidentes. Pero en este caso creo que ha sido un hombre importante. Creo que ha tomado decisiones importantes desde su llegada. Y ha sido un poco también la cara visible, ¿no? Del Real Zaragoza. Un poco la cara de la junta, de los jefes, de los que mandan. Y bueno, pues Raúl Sanllehy creo que acertó con Cordero y Escribá. Pero desde luego la apuesta de Carcedo la salió muy rana. Y desde luego mantener a Torrecilla no tenía ningún tipo de sentido. Un director deportivo que lo había hecho tan mal con el Real Zaragoza no podía seguir
en el Real Zaragoza. Pero siguió. Así que mal asunto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para mí tiene un 5, ¿vale? Le aprobamos con un 5. No ha sido una gran temporada de Sanjay, sinceramente. A mí no es una figura que me encante, ya sabéis que yo siempre abogo porque salga del club, porque se vaya al Everton, por ejemplo. Si encima nos pagan dinero, perfecto, sería maravilloso. Pero no es una persona que me fíe mucho de él, sinceramente, y creo que las decisiones que tomó, esas 4 grandes decisiones, pues acertó en 2, pero acertó en mitad de temporada y ya con las prisas de evitar el descenso. Así que pues no le puedo aprobar porque bueno, le apruebo, no le puedo suspender tampoco porque no ha hecho nada muy malo, sinceramente. Creo que Carcedo, bueno, tenía cierto sentido, pero Torrecilla desde luego no. Torrecilla desde luego no. Le pongo un 5, pero quizás hasta estoy tentado de bajarle, estoy muy tentado de bajarle, pero bueno, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Vale. Pasamos ahora al siguiente. A ver, un segundo. Esto va a ser lento, me temo. Vaya por Dios. Pasamos al siguiente, ahí lo tenéis. Miguel Torrecilla. Director deportivo. Bueno, empezamos con los directores deportivos. Ya tenemos 2 y luego tendremos 2 entrenadores. Director deportivo Miguel Torrecilla. A ver, ¿qué nota le ponemos a Miguel Torrecilla? Quiero comentarios en el chat, quiero comentarios en YouTube, quiero comentarios en todas partes. Erró con Carcedo, desde luego erró con Carcedo, tanto él como Raúl Sanjay son los principales argumentos que lo trajeron al final. Principales valedores de Carcedo. Creo que también erró con el trato con Aguado, según se nos dijo. Aunque bueno, no era un jugador que, sinceramente, yo creo que le ha venido bien para crecer y desarrollarse. Quizás en el Real Zaragoza no habría encontrado un ecosistema tan bueno para desarrollar su juego. Y ahora veremos qué tal se adapta el Real Zaragoza a Aguado y Aguado al Real Zaragoza. Así que tengo ganas de ver esa mezcla. Parece ahora un error, pero para mí no lo es del todo. No lo es del todo. Para mí, incomprensible la salida de Clemente. Incomprensible. Sobre todo si es para jugar de lateral izquierdo en un equipo que asciende directo. Y jugar bien, porque no ha sido lateral indiscutible, pero ha tenido sus momentos. Ha tenido sus momentos buenos, ha estado bastante sólido. Cuando vino con Las Palmas jugó muy bien, pero muy bien. Y además ha mejorado mucho físicamente. Y bueno, pues en el lateral se lo ha visto muy bien y daba muy buena salida de balón. Y para eso no tienes que traerte a Gabriel Fuentes desde Sudamérica. En fin, creo que no fue un buen movimiento el de Gabriel Fuentes. Y desde luego, la salida de Clemente no me parece nada bien, sobre todo si es para traerte a Fuentes. Pero por supuesto, sus grandes errores son un jugador que solo ha jugado 13 minutos, si no recuerdo mal, con el de Zaragoza, que es Jairo Quinteros, que se ha marchado y nos han pagado 30.000 euros por él. No entiendo cómo, no entiendo a quién hemos estafado, pero bueno, muy bien, bienvenidos sean. Y Pape Gueye. O sea, terrible. Terrible que se haya mantenido. También es responsable Raúl Sanjay de esto, por cierto. Pape Gueye se quedó desde el mercado veraniego, se quedó en el mercado invernal, pudiendo salir. Bueno, pudiendo no, teniendo que salir, debiendo salir. Así que, bueno, pero su mayor acierto, pues la llegada de Simeone, gracias a esas sinergias, tampoco hay que darle mucho mérito. Y la venta de Chavarría. Ahí sí que le damos mérito, ¿eh? A Torrecilla yo ahí le doy bastante mérito. Sin embargo, no le apruebo y le pongo un 3 a Miguel Torrecilla. ¿Qué os parece? ¿Os parece suficiente? ¿Os parece que tendría que haberle puesto algo más? Para mí es un 3 de manual. No ha cumplido el objetivo. En fin, muy mal. La verdad, Torrecilla no me ha gustado nada. No soy de la cuerda de Torrecilla. Vamos ahora con otro de los directores deportivos del Real Zaragoza, el segundo director deportivo que tuvimos la temporada pasada y el director deportivo que tenemos ahora. Solo le pongo fecha, nota respecto a la temporada pasada. La temporada pasada, ¿qué hizo Juan Carlos Cordero? Pues bueno, vino antes de invierno, el mercado invernal necesitamos sobre todo un salto de calidad, tanto en la delantera como en el centro del campo. Y también en las bandas. No cumplió con todo, sinceramente no cumplió con todo. La llegada de Bebé, pues bueno, le cambió la cara al equipo completamente, fue un salto de calidad espectacular, fue mucho más de lo esperado, tanto tanto que Bebé viniera como el nivel que dio su llegada. Me parece que acierto total de Cordero, mis dieces, un movimiento que yo
no veía bien y fijaros, me cayó la boca y yo, perfecto, lo reconozco sin ningún tipo de problema, les aplaudo a los dos y me alegro un montón de que haya funcionado tan bien. Sin embargo, en el centro del campo no fue un acierto. Tomás Alarcón vino a dar más o menos lo mismo que ya teníamos, e incluso menos, o sea, llegó de un primera división con un sueldo de primera división y no aportó lo que un jugador de primera división en el mercado invernal debe aportar. Así que erró con Alarcón y también, en mi opinión, con la salida de Lasure. Aunque bueno, renovó a Jair, aunque eso no sé si contarlo como algo positivo o negativo, la verdad, porque tuvo momentos buenos de su temporada y otros malos, y luego le subimos el sueldo a un jugador de 33 años. Y eso no me parece que sea un buen movimiento, la verdad. Y nos faltó, por supuesto, para que fuese una guinda, pues haber acertado con Alarcón, haberle dado salida a Gueye y haber traído un delantero pues mejor, la verdad. Sin embargo, yo creo que se merece la nota que le voy a poner. Que quizás es demasiado benevolente, pero bueno, es un 7,5. 7,5 para Cordero, creo que lo merece. La verdad, creo que ha estado bastante bien. Creo que ha acertado y que, bueno, pues se merece ese reconocimiento. Sobre todo Bebé. Bebé le hace estar, bueno, muy por encima. Si no hubiese sido por Bebé, no sé si la habría aprobado, ¿eh? No sé si la habría aprobado. Así de claro lo veo yo. Pero bueno, lo de Bebé obviamente le catapulta a otro nivel. Vamos ahora con el siguiente que es... Ahí está. Carcedo, Carcelero, como lo queráis llamar. Carcedo, por supuesto, no tiene un 7,5. Eso os lo digo desde ya. A ver, un segundo, que esto no se borraba. Vale, ya está. Bueno. Ahora he borrado todo. Ahí está. Sobre 10. Carcedo, ¿qué nota le ponemos? A ver. Uy, me tapa un poco Carcedo, ¿eh? Me vengo aquí, ¿eh? Venga, Carcedo. ¿Qué os parece, Carcedo? Yo, sinceramente, su Zaragoza tenía una pinta horrible. 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 16 puntos de 45, de 45 posibles, ¿vale? Solo conseguimos 16, lo que viene siendo un tercio, más o menos, un poco más. Con 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Pero lo más grave para mí es esto. 2 partidos jugando en superioridad numérica en los que el Real Zaragoza no solo no ganó, sino que además no ganó en casa a un Eibar con 2 jugadores menos. 2 jugadores menos. Y perdió fuera de casa contra el Alavés, que llevaba desde el minuto 15, 20 con un jugador menos. Y te marcaron gol en inferioridad. O sea, perdón, ellos en inferioridad y tú en superioridad numérica. Te marcaron gol. En fin, yo creo que solo con eso ya está claro que no le vamos a probar. Eso está claro. Al fin y al cabo tampoco ha llegado a fin de temporada, así que no va a estar aprobado. Eso que lo tengas claro, Carcedo, ¿eh? Ya lo siento. Apostaba por un 4-2-3-1. Que bueno, pues no tenía mala pinta en algunos momentos, pero era un Zaragoza muy conservador. Y un Zaragoza que no tenía seguridad en ninguna de las áreas. Ni en ninguna, pero en ninguna. De repente algún día éramos bastante sólidos y podíamos optar para ganar 1-0, para ganar 2-1 con suerte si metíamos 2 goles, que ya era una locura meter 2 goles. Pero la mayoría de las veces un Zaragoza muy pobre, muy triste de ver, sinceramente, muy aburrido, así de claro. Y un Zaragoza que era totalmente insuficiente para mantener la categoría. Así de claro lo veo. Y un Zaragoza que se sentía más cómodo siendo dominado que siendo dominador. Y eso nunca es bueno cuando hablamos del Real Zaragoza. Y pues bueno, un Real Zaragoza que era un equipo súper plano, más plano que la Tierra, por cierto no es plana, pero me apetecía decirlo. Y con una falta total de creatividad en el centro del campo y en fin. Muy mal en todo, muy mal en todo. La verdad, el Zaragoza de Carcedo tenía muy mala pinta, era horrible y yo de nota le pongo un 2. Un 2, no le puedo poner más, la verdad, al bueno de Carcedo. Y ahora pasamos a hablar de otro entrenador, el segundo entrenador que hemos tenido esta temporada. Bueno, no sé por qué le he puesto un 20 ahora ahí. Por supuesto, un 20 sobre 10 no va a tener, no es una nota que se pueda... Vale, perdón.
que se pueda poner. Porque sobre 10, eso para empezar. ¿Qué nota le ponemos a Escribá? ¿Qué nota? Venga. Os doy datos. 37 puntos de 81 posibles. ¿Vale? Hablamos de que casi la mitad de los puntos hemos sacado con él. Viniemos de un tercio con Carcedo. Y su balance pues es de 8 victorias, 13 empates. Madre mía, los reyes del empate. Y 6 derrotas. Son pocas, son pocas derrotas, pero son muchísimos empates, eso está claro. 13 empates es una locura, pero mira, para mantenerte te sirven. Así de fácil. Tenía una apuesta un poco irracional con el 4-4-2, con los dos delanteros, sobre todo cuando solo tenías a Simeone en punta, no contabas con Gueye, o contabas con él pero para un rato, y tus delanteros eran Puche, Mollejo, Bada incluso. No tenía mucho sentido, sinceramente. Empezó a tener sentido cuando llegó Bebé. El Zaragoza dio un paso adelante en el nivel ofensivo, eso no hay ninguna duda. Y cuando se recuperó Azón. Cuando tuvimos a los dos sobre el campo, más Simeone, más Bermejo, más Francho ya con un nivel mejor, pues creo que el Zaragoza obviamente era otro. Era otro y podía haber aspirado. Al final lo tuvimos, lo del 3% de estar cerca de... Bueno, 3% de probabilidades de entrar en playoff. Se llegó a soñar y no parecía muy descabellado. Lo era, a todas luces. Perdón. Lo era a todas luces, pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde y no queríamos perderla. Sin embargo, pues bueno, consiguió el objetivo. Algunos buenos partidos, la verdad. Un fútbol bastante interesante en algunos tramos. Tampoco era una locura de fútbol. Era un fútbol bastante sencillo, bastante simple. Pero mismos problemas. El centro del campo sin ningún tipo de creatividad. Cuando nos veíamos en superioridad, cuando nos veíamos obligados a atacar, problemas y poca capacidad de creación, poca imaginación, pocos movimientos al espacio, poca capacidad para desbordar, en fin, muy mal todos. Si no es por Bebé y Simeone, en ese aspecto habríamos sufrido mucho. Y por Bermejo también, que Bermejo dio un paso adelante. Pero bueno, mejor en ajustes y en decisiones tomadas desde el banquillo, esto sin ninguna duda. Mejoró ahí respecto a Carcedo, mucho, porque Carcedo empeoraba el equipo desde el banquillo en todos los partidos, o en casi todos. Y Escribá casi siempre conseguía mejorarle o darle otra cara, otra vertiente, darle otra imagen, ¿no? A la Zaragoza. Pues le veía un poco diferente. Y creo que ahí, bueno, es una clara mejora, sinceramente. Así que mi nota es un 6. No sé por qué no se pone. Un 6. Le doy un 6 al bueno de Escribá. Creo que lo merece, creo que no merecía probar con lo justo, creo que nos dio un poco más. Y creo que, bueno, que está bastante bien este 6. Y ahora ya pasamos a hablar de los jugadores. Oye, ya vale. A hablar de los jugadores. El primero de todos es San Cristian Álvarez, Jesucristian. Por cierto, los jugadores, los voy a mover un poquito a la derecha. Ah, bueno, que no puedo. ¿O sí? Yo creo que sí. Sí. Ahí está. Muévete un poco a la derecha, Cristian, venga, crack. Y me voy a mover un poco la cámara hacia aquí. Ahí está. Así entramos los dos. Venga. Así entramos los dos, Cristian. Bueno, un poco más que si no se ve ahí el blanco de la pared. Da un poco de toque. Perfecto. Bueno, vamos con Jesucristian. ¿Qué nota le habremos puesto a Jesucristian? Yo, bueno, no ha sido una gran temporada, tampoco hay que exagerar, no ha sido una gran temporada. Ha hecho paradas que nos han dado partidos y nos han dado puntos, y seguramente, pues si no es por Cristian, no hubiésemos estado tan tranquilos o no hubiéramos estado más relajados en esa recta final de temporada. Jugó 35 veces, 35 titularidades, 13 porterías imbatidas. Y hay que decir que he revisado el dato anterior de la temporada pasada y lo mejora, lo mejora. El año pasado fueron 11 porterías imbatidas en 3 partidos más. Perdón. Recibió gol en 2 encuentros más. Esto está un poco mal. Vale, sí, pues fueron 11 porterías imbatidas en 32 partidos. Perdón. En 38. Eso es, en 38 partidos.
No son malos números. No son malos números, pero a ver, para un equipo de media tabla está bien. Pues eso, la Zaragoza es un equipo de media tabla, así que ha estado bien. Pero ya os digo, no ha sido una temporada de locura de Cristian Álvarez. No sé qué nota le pondréis vosotros. Yo al extraterrestre pues le pongo una nota buena. Tampoco mucho, pero creo que merece un notable, un 7. Un notable, creo que está bien, creo que lo merece. Y creo que ya le gustaría a nuestro siguiente protagonista tener esa nota. Ay, no, ratón, no. El 7 no se te va a quedar, ¿eh? No, ya lo siento. El 7 no. 5 partidos jugados con el Real Zaragoza esta temporada. 6 goles encajados. Solo un partido con la portería imbatida, con la portería a cero. Y desde luego que no ha dado el nivel. No ha dado el nivel. Además tuvo unas declaraciones un poco feas cuando se marchó hacia el club, diciendo que le faltaban cosas para ascender, para dar el salto. Bueno, en fin. Creo que se creyó más de lo que era también ahí en esas declaraciones, la verdad, sinceramente. Tengo que ser sincero, no, yo nunca os voy a mentir ni engañar. Y creo que el ratón no ha dado el nivel, desde luego. No ha estado nada bien cuando ha jugado. No le ha competido el puesto a Cristian, aunque él diga que era una competición cada semana. Yo nunca te vi quitarle el puesto a ratón, así que eras el segundo portero, así de claro. Y como segundo portero, yo te pongo un 4. Te pongo un 4 porque tampoco quiero ser muy duro contigo. Creo que no lo mereces, sinceramente. Pero desde luego que podías haberlo hecho bastante mejor. Uy, vale. Había seleccionado todo. Madre mía, qué susto. Ah, y en fin, bueno, tampoco pasa nada. Ya veis que le da ya ahí un mágico control Z y se acabó. A ver, así. Ahí estamos. Bueno, perdón por esta lentitud, ¿eh? Otro de los porteros que ha jugado esta temporada con el Real Zaragoza, fíjate, parece que vamos un poco vestidos iguales, ¿no? Los dos porteros. En fin, Dani Rebollo, que lo dejó sin calificar, ¿vale? Lo dejó sin calificar. Jugó tan solo en la victoria por 3-0 ante el Huesca, donde no tuvo apenas trabajo, eso hay que decirlo. Aunque dio bastante seguridad, de decir, se le vio muy tranquilo, muy seguro, muy bien, y con los pies bastante bien. Y también jugó una derrota por 2-1 ante el Leganés, y este partido no lo vi. Así que bueno, lo dejo sin calificar. Por 2 partidos tampoco le vamos a poner nota. A otro que tampoco vamos a poner nota por poco tiempo, pues bueno, porque ha jugado también 2 partidos exactamente, es Carlos Vigaray, que me da mucha lástima que se marche de Real Zaragoza. Me habría gustado que se hubiese quedado para competir el puesto a Fran Gámez. Quizás habríamos necesitado que se bajase el sueldo y considerablemente. Y tampoco nos da mucha seguridad porque al fin y al cabo es de cristal. Y bueno, lleva varios años sin jugar a nivel. Pero jugó dos partidos ante Albacete y Cartagena, sumando tan solo 24 minutos esta temporada, ¿eh? No dejó malas sensaciones, sin embargo, a mí me gustó. Me pareció que hizo partido. Que hizo momentos interesantes y dio un pase con el exterior brutal. Ahora no recuerdo en qué jugada fue. Creo que fue contra el Cartagena. Dio un pase muy bueno con el exterior que me encantó. Y en ataque siempre ha sido, vamos, para mí, mejor que Fran Gámez. Y además también en defensa, mucho más sólido. Pero no podemos contar con él con regularidad, así que necesitamos que tener un lateral que pueda tener esa regularidad. Y veremos si puede ser este. Si puede ser Marcos Luna. Por cierto, dejo a Vigaray sin calificar, que no, creo que lo había dicho ya, pero bueno. ¿Podría ser Marcos Luna ese lateral? ¿Podría ser? Pues yo creo que sí. Yo creo que se puede imponer a Fran Gámez. Esta temporada no ha jugado mucho. Es verdad que viene de lesión también, ¿eh? Se lesionó a final de temporada. Una verdadera lástima porque estaba siendo importante y estaba teniendo minutos y estaba jugando muy bien. Y una verdadera lástima que le llegase esa lesión. La verdad es que las lesiones en el Zaragoza siempre vienen en el peor de los momentos. Jugó 6 partidos, 3 de ellos como titular, coincidiendo pues con buenos resultados, la verdad. Victoria ante el Leganés por 3-0, empates a 0 ante el Lugo y Burgos. Así que, oye, 0 goles encajados con él en el campo. Así de claro. En esos 3 partidos de titular, desde luego. Y ha dejado buenas sensaciones, muy buenas sensaciones. Se le ha visto rápido, se le ha visto fuerte, se le ha visto bien en los duelos. No se le ha visto nada milanado ante extremos importantes o interesantes para la categoría. Creo que Luna ha estado bastante bien. Y a mí, por ejemplo, el partido de Leganés me pareció que jugó muy bien.
pero muy bien, ¿eh? Y bueno, que no sé qué nota le ponéis, pero yo un 6. Lo veo que ha hecho una buena temporada, lo veo que es prometedor, lo veo que bueno, obviamente merece aprobar, tampoco creo que un notable sea ya demasiado, así que creo que un 6 es más que justo. Y os hago un poco de spoiler, ¿vale? Dejo esa nota, perdón, a ver, es que este teclado es un poco F. Dejo esa nota ahí porque Fran Gámez tiene también un 6. Tiene también un 6 sobre 10, es el bueno de Fran Gámez. Pero bueno, no es solo un 6, es un 6 con 5. Vale, vamos a ponerle la nota bien. 6,5. Ahí está. Fran Gámez que tiene un 6,5. Ahora me doy cuenta que la foto de Fran Gámez la he puesto un poco hacia la izquierda y la nota ha quedado muy a la derecha. Pero bueno, no pasa nada. En fin, ya sabéis que este canal es cutre como él solo. Creo que, bueno, ha hecho una buena temporada. Bueno, al menos para probar. Creo que ha hecho una temporada decente. Me voy a poner un poco así porque me está dando un poco de todo. Ha hecho una temporada decente. Tampoco llega al notable porque no lo merece, sinceramente. 34 partidos jugados con un gol, 3 asistencias y 7 amarillas. Temporada buena, pero ha tenido partidos un poco flojos, ¿eh? Y se ha notado también que necesitaba un poco de competencia. Porque creo que Fran Gámez con un lateral derecho que pueda ser de su nivel, que pueda competir el puesto cada semana, mejoraría bastante. Mejoraría y bastante. Porque el primer Fran Gámez que vimos en el Zaragoza me pareció un lateral, vamos, muy, muy interesante y muy bueno y que se amoldaba perfectamente al juego del equipo. Y ahora veremos qué nota le he puesto a nuestro siguiente protagonista, el bueno de Francés. A ver. Voy a borrar la de Fran Gámez, por cierto, que no la he borrado. Y la de Marcos Luna. Francés, bueno, no sé qué nota le ponéis este año. Ha sido una temporada un poco extraña de Francés. No ha jugado tanto como nos gustaría. Quizás no se lo ha ganado, ¿eh? Quizás no ha sido porque ya se nos ha dicho que se va a quedar. Pero no ha sido una temporada en la que ha estado muy allá. A ver, tiene todavía 20 años, ¿eh? Hablamos de un central que tiene 20 años. O sea, está todavía por curtirse y por pulirse sin ninguna duda. Creo que tenemos un central que va a ser importantísimo. Si ya ha estado convocado con la sub-21 y con las otras selecciones inferiores de España, pues obviamente va a ser importante. Y hay que decir que no se ha impuesto tanto a los delanteros como si lo hizo la pasada campaña. No ha destacado tanto por su anticipación. 23 partidos ha jugado, solo 21 como titular, 4 amarillas y una expulsión por doble amarilla en el que fue su partido más malo su peor partido con la camiseta del Real Zaragoza en ese duelo ante el Leganés. Perdón, madre mía. Se le ha visto un poco falto de anticipación, de agresividad y de experiencia. Precisamente hablábamos de ese partido contra el Leganés. Se me desenfocaba la cámara otra vez, madre mía. En fin. Madre mía, me ha sentado bien el trago, pero es como que necesito más todavía. El trago de agua, por cierto. Bueno, tremenda patada. Ha habido falta, ha habido falta. Es que este espacio es muy pequeño, necesito más espacio para las piernas, la verdad. Quizás me podría poner un poco más atrás, pero nada, así está bien. En fin, bueno, después de haberle pegado esta tremenda patada, este tackle, que por supuesto estaba cargado de agresividad, cosa que le ha faltado un poco a Francés esta temporada, procedo a ponerle nota. Y la nota que le pongo tiene decimales y es un 6,5. La misma nota, mira, lo podía haber dejado, la misma nota que Fran Gámez. No ha sido una gran temporada, sinceramente, del bueno de Francés. Pero bueno, veremos qué nos depara en el futuro, porque seguro que tiene un gran futuro, no solo como jugador del Real Zaragoza, sino también como jugador de fútbol. Pasamos ahora a su competidor, al jugador que le ha quitado el puesto en buena parte de los partidos, y es Lluís López. 31 partidos, 29 como titular, y pensando en la nota que queréis poner, y marcado un gol. Y ha tenido partidos, sinceramente, muy desesperantes. Pero su nivel global, y así nos lo dice también su participación, ha sido mejor que el de Francés. A pesar de que es algo que yo siempre destaco, que es que Lluís López no destaca en nada. No destaca en salida de balón, no destaca en anticipación, no destaca en la defensa del área, no destaca en agresividad.
no destaca en muchas cosas. En juego aéreo tampoco, o sea, es un central que yo no sé qué se le da bien, la verdad. Y es un central que se le ha visto a sus, creo que 26 años, si no me equivoco, falto de experiencia y falto de inteligencia a la hora de jugar un partido. Porque los partidos que teníamos en superioridad numérica eran desesperantes en gran parte por Luis López. Y ahora me explico. Cuando estamos en superioridad numérica, ¿vale? El Real Zaragoza defiende muy alto, obviamente. Cuando llegaban melones a los delanteros rivales, a Luis López no se le ocurría otra cosa que o hacerles falta, o dejarles espacio, o dejarles girarse. Siempre tomaba mal las decisiones. El día que vino Leibar, Blanco Leszuk parecía, bueno, qué sé yo, el mejor Peter Crouch. Bajaba todos los melones que le mandaban, aguantaba todas las pelotas, se giraba, le hacía vamos, le hacía trizas a Luis López y a la defensa del Zaragoza, y además provocaba que la afición se desesperase más, que el Real Zaragoza no estuviera seguro, porque si Luis López no era capaz de anticiparse ahí, y Jair tampoco, que también te digo, tenían 2 jugadores menos, que les costaba ponerse Jair con Blanco y Luis López libre a ayudarle, que debería haber sido lo que deberían haber hecho. Pues no, no lo hacemos, Luis López no se impone y lo hace muy mal, sinceramente. Pero otros días ha hecho partidos muy buenos, ha hecho partidos muy buenos. La verdad es que ha tenido partidos que es que parecían... No parecía Luis López, parecía francés, sinceramente. Se anticipaba bien, se le veía bien con balón, bastante seguro, defendía bien el área, despejaba bien. Chico, muy irregular. O sea, muy irregular, muy de altibajos. Tan pronto era muy bueno como muy malo. Ostras, me desespera un poco. Pero he de decir que si al final ha sido el central titular, es por algo. Así que yo le doy un 7, si es que se pone. Bueno, esto no se quiere poner ahora. Vale, un 7. Por fin, gracias. Creo que lo merece. Creo que ha sido una temporada notable. A mí me desespera mucho, pero tengo que ser objetivo. Tengo que ser objetivo. Y ha tenido partidos muy buenos. Ha tenido momentos interesantes. Ha sido titular la mayor parte de los partidos. Ha cuajado buena pareja con Jair en algunos momentos. Así que para mí merece estar... Merece esa nota, la verdad. El bueno de Fran Gámez. De Fran Gámez, sí. De Luis López, perdón. Y ahora pues vamos con su compañero en la zaga. Con Jair. Que vamos a ver qué nota le ponemos. Ir pensándolo en el chat. Qué nota le ponemos al bueno de Jair. 36 partidos, 35 como titular. 3 goles y 5 amarillas. Para mi temporada bastante correcta. Tras su renovación tuvo partidos sinceramente horrorosos. 3 o 4 terribles. Pero bueno, fueron 3 o 4 en una temporada de 42. Así que... buena temporada. Hay que decir que en general ha sido el mejor de la defensa. El mejor de la defensa del Real Zaragoza. Muy bien en los duelos aéreos y en la defensa del área. Ahí cero quejas, la verdad. Alguna vez se empana bastante. Y ahí es donde dan ganas de decir, chico, espabila, que tienes ya 33 años. Ponte un poco las pilas. Importante, por supuesto, en el balón parado. Nada que no se esté descubriendo Roma. Pero obviamente con balón es un lastre. Y bueno, a mí me deja un poco frío, sobre todo con balón. Pero la temporada ha sido bastante buena. Yo le voy a poner un 7,5. Creo que merece más nota que Luis López. Así que bueno, pues lo destaco ahí con ese poquito más. Y ahora vamos a pasar a hablar de un jugador que se ha marchado hace nada del Real Zaragoza. Nuestro amigo Jairo Quinteros, que yo no sé si es bueno o es malo, sinceramente. No lo hemos visto jugar. 12 minutos con el Real Zaragoza. Eso es todo lo que ha jugado. 12 minutos. Sin calificar, lo dejo sin calificar. No tiene culpa él de haber venido aquí y no tener el nivel. O sea, así de claro. No tiene ninguna culpa. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente, que es Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes, que comenzó muy bien la temporada. A mí me entró por el ojo, vamos. Me pareció un jugador muy interesante. Me pareció un jugador muy bueno. Me pareció un jugador muy técnico. De los mejores técnicamente del equipo. A la altura de Eugeni, por ejemplo. Pero
defensivamente dejaba algo que desear y ya empezó a flaquear bastante. Y Jair, pues bueno, no es un gran compañero para él, sinceramente. Perdón por este tremendo bostezo. Defensivamente muy pobre su rendimiento y bueno, pues fue diluyéndose, fue cayendo en picado hasta que el bueno de Nieto pues le quitó el puesto. Para mí una temporada correcta, la verdad, correcta. Le había puesto un 6,5 pero le voy a poner un 6. Creo que más no merece. Me da pena porque empezó muy bien y empezó siendo un 7, 7,5, tranquilamente. Los primeros, qué sé yo, 5 o 6 partidos que jugó, pero después empezó a desinflarse, empezó a cometer errores. Así que, bueno, pues no me parece que merezca más nota el bueno de Gaby Fuentes. Pasamos al que, le usurpó el puesto, le quitó el puesto, le comió la tostada. Carlos Nieto. Carlos Nieto. ¿Qué nota le ponemos a Nieto? Es un jugador que renueva de momento hasta 2025 con el Real Zaragoza, por cierto. Es un jugador que en la recta final ha dejado varias actuaciones muy buenas, siendo el mejor de partido, pues quizás 2 partidos. Yo recuerdo uno tranquilamente, ahora no recuerdo qué partido era, pero se fue ovacionado de la Romareda. Eso, ya solo con eso os dejo, vamos, es una gran razón. Pero tampoco ha sido una gran temporada de Nieto. Madre mía, perdón. Yo creo que es por el ventilador. No ha sido una grandísima temporada. Tampoco ha sido pésima. Al final ha quitado el puesto a Fuentes. Es verdad que en el tercio final es desesperante y tiene que tomar mejores decisiones ahí. Y sufre en defensa también en algunas ocasiones. Cuando tiene extremos habilidosos, bueno, lo pasa fatal. Pero no se ve tan sobrepasado, ¿no? No se le ve sobrepasado siempre. O sea, al final aguanta el tipo un poco. Consigue sufrir, consigue sobreponerse. Y su nivel pues no ha sido muy alto. Y aunque os digo que pues eso, ha sido titular indiscutible. Y al final el prime de Nieto es un 6, ¿no? La nota de Nieto siempre es como... Sabes que te va a dar un 6 mínimo. No te va a dar menos, quizás sí un poco menos en algunos casos, pero es un 6, de verdad. Y este año se merece incluso un poco más, un 7. Para mí se merece un 7 o un 6,5. Venga, vamos a ponerle un 6,5, no me parece justo. 6,5, ahí está. 6,5 para Nieto y bueno, creo que ha estado bien, creo que podría haber estado mejor desde luego, pero bueno, creo que hay que darle el crédito que merece. Bueno, pónganse firmes porque vamos a hablar de nuestro capitán. Madre mía. Ahí está, Alberto Zapater, Don Real Zaragoza, nuestro ídolo, nuestro guía, nuestro capitán. 29 partidos, 15 como titular, 1 gol y 2 asistencias, 4 amarillas y 1 roja ante el Huesca. Tuvo algunos partidos bastante interesantes, bastante buenos, pero tampoco es que haya destacado ni ha conseguido mantener esa regularidad como titular, nos ha sentado en el puesto. Le hemos visto bien en el despliegue, por supuesto, como siempre. No ha tenido tampoco muchas llegadas, salvo en algún partido que se ha soltado más la melena y se le ha visto más suelto. Y esos partidos han sido muy buenos, pero han sido puntuales. No ha tenido tampoco errores grotescos, errores terribles, imperdonables ni grandilocuentes. Temporada correcta, ¿no? Ha tenido algunos buenos partidos, pero ha sido una temporada correcta. Por mucho que nos verá hablar así de Zapater. Y madre mía, yo no sé qué me pasa, pero bueno, le doy un 6,5. Creo que el bueno de Zapater quizás merecía un poco más, pero es lo que hay. Es lo que hay. Hablamos del que parece, dicen, todos lo ponen como su sucesor, Francho. Ahí está. 36 partidos, 28 de ellos titular, 1 gol, 1 asistencia y 3 amarillas. Mejoró muchísimo, pero muchísimo su nivel en la recta final, en la segunda parte de la temporada. Sobre todo en el aspecto de llegador y en el aspecto de los duelos. Se le vio mucho más sólido, mucho más eficaz ahí. Y en las intercepciones le falta ser un poco más duro, le falta ahí un poco más de dureza, un poco más de físico también quizás. Y ser más sólido en esos duelos. Pero su presión, su inteligencia a la hora de moverse, cómo moverse y de interpretar los movimientos de sus compañeros y de visión de juego, al fin y al cabo, pues hombre, le dan un nivel muy interesante. Dirige bien el juego y creo que eso le hará ser importante en la historia del Real Zaragoza.
Para mí la temporada bastante buena, sobre todo por su final. Le doy un 7... Uepa, no, 70 no, 7,5. Es que tengo el teclado un poco lejos. De hecho, creo que... Bueno, no me lo acerco porque tengo ahí el disco duro un poco en mala situación. Para mí 7,5, lo merece, la verdad. Creo que Francho ha hecho una temporada interesante. Ese aspecto del llegador que siempre comentamos que parece que es un debe, pero que últimamente mejora bastante. Creo que le ha venido bien. Bueno, a todo el Zaragoza le vino bien bebé, así de claro. Pero a los jugadores individualmente también les ha venido muy bien para darse cuenta de que pueden dar más y de que su nivel podía ser mejor. Vamos con otro que también mejoró su nivel la segunda mitad de temporada, Jaume Grau. 35 partidos, 26 como titular, con un gol, 10 amarillas y lamentablemente 2 expulsiones. Le hemos visto bastante bien en cuanto a distribución de juego, en cuanto a pases, sobre todo en corto, en largo no suele hacer muchos, pero tampoco los hace mal del todo. Le hemos visto bien ahí. Con balón no hay ningún problema, el problema es sin balón. Sin balón le falta más inteligencia táctica, le falta más anticipación, le falta más capacidad ganadora en los duelos. Y creo que el Real Zaragoza necesita un centrocampista que sea más total en ese aspecto. Sin embargo, creo que su temporada ha sido buena, ¿eh? Ha sido buena. Y me da pena que no juegue como pivote único en un 4-3-3, porque creo que eso le viene muy bien. Y creo que ahí vimos su mejor versión justo cuando llegó. Pero bueno, me gustaría verle ahí. Pero bueno, la nota de la temporada es un 6. Le doy un 6, creo que ha estado correcto. Bastante bien, interesante en algunos tramos, así que creo que merece el 6. Un jugador que no creo que merezca el 6, ya os hago spoiler, es el siguiente. Ahí está. El Emanem por excelencia de nuestra plantilla de esta temporada, de la plantilla del Real Zaragoza. Manu Molina, 25 partidos, 14 de ellos como titular, 4 amarillas. Lo mejor que tiene Manu Molina, golpeo de balón. Eso lo hace muy bien. El golpeo en largo, el desplazamiento en largo, los disparos lejanos, eso lo hace muy bien. Pero la verdad es que poco más ha ofrecido. O sea, desplazamientos en corto, pues lo justo y tampoco arriesgaba mucho y tampoco conseguía progresar. Conducción nada, intercepciones y duelos poco o nada. Muy mala temporada, un nivel muy pobre, muy poco dominador para lo que esperábamos después de haber hecho una gran temporada con el Ibiza. Madre mía, qué gallo. Muy lento, la verdad, muy lento. Y yo, pues hombre, le pongo un 2. Le pongo un 2 a Manu Molina y creo que se puede dar con un canto en los dientes. Vamos con otro que también se puede dar con un canto en los dientes. Es el bueno de... Bueno, que de bueno tiene poco. Tomás Alarcón. Le pongo ya la nota, ¿eh? Ahí está. 1/10. 1/10 para Tomás Alarcón, que jugó 12 partidos, viniendo en la recta final desde el mercado invernal. Solo 6 titularidades. Una roja y una amarilla que también pudo ser roja o doble amarilla, mejor dicho. Así que, bueno, ya solo con eso os digo todo. No son buenos números. Estuvo muy alocado, muy... Bueno, a ver, venía del Cádiz, venía un poco desbocado, en fin. Un poco como elefante en cacharrería, ¿no? Muy queriendo llegar a todos lados muy rápido y ser muy contundente y no consiguiéndolo, la verdad, no consiguiéndolo. Llegó en teoría para dar un plus de calidad y apenas tuvo impacto en el juego del equipo, muy pocas intercepciones, mal con balón, sinceramente, así que, en fin, creo que Tomás Alarcón se merece esa nota y no la cambio, ¿por qué? Porque el siguiente es Eugeni. Eugeni Valderrama, que tiene también un 1. Es una tremenda decepción. 21 partidos, 6 como titular. Terribles números. Una asistencia y una amarilla. Totalmente intrascendente cuando estaba llamado a ser uno de los puntales ofensivos del equipo, o al menos en cuanto a creatividad. De verdad, Eugeni ha sido una decepción muy grande, muy grande. No me ha gustado nada su actitud, tampoco ha tenido ninguna actitud de decir, bueno, voy a cambiar la situación, voy a ponerme las pilas, no se le ha visto nada implicado en ese aspecto, sinceramente. Gracias por nada, Eugeni, gracias por ese medio año tan bueno que nos diste
y por estafarnos este año. Muchas gracias, mucho ánimo consiguiendo estafar a otro club este mercado, la verdad. Y a ver si conseguimos colocarte porque va a estar complicado. En fin, la verdad que Vieni no me ha gustado nada en absoluto. Otro jugador que, bueno, lo de Bada es una cosa curiosa. Ya la temporada pasada con el Zaragoza sus números eran mejores que su aportación o sus sensaciones, ¿no? En cuanto a su temporada. Y esta temporada pasa exactamente lo mismo. Hablamos de un jugador que ha jugado 37 partidos. Son muchos, ¿eh? Ha estado siempre disponible y eso hay que valorarlo también. 24 titularidades, bueno, no está mal. Con 4 goles. Uno de ellos de penalti y falló otro. Perdón, madre mía, qué recto artijón me están dando. Y 3 asistencias. También 7 amarillas. 4 goles y 7 asistencias. Está bastante bien, sobre todo para un Zaragoza que no ha llegado mucho. Que, bueno, 2 goles fueron en el mismo partido, también hay que decirlo. Ante Tenerife, precisamente, de su ex. No fue un Real Zaragoza, a ver, no que favoreciera a Bada, desde luego, en ningún caso. El de la temporada pasada quizás, pero el de esta no. Verlo en banda ha sido un poco extraño, sinceramente. Le ha faltado ayuda en defensa, desde luego. O sea, ayuda... Hacer ayudas me refiero, ¿eh? Poco sacrificado en defensa. En ataque ha tenido fallos groseros y en defensa también. Y creo que eso le ha pesado mucho tanto a él como a la afición o al entorno del Real Zaragoza a la hora de juzgarle. He de decir que, pues eso, ha tenido partidos buenos, ha tenido partidos con llegada, en los partidos en los que se le ha visto más con la varita encendida, más creativo, más que conseguía conectar con sus compañeros, ir dar pases, hacer buenas jugadas, desbordar, llegar a gol, tener llegada. Pero la verdad es que temporada muy irregular, pero bueno, esos números le salvan 5 sobre 10. Creo que merecido, tampoco me parece que haya que condenar a Bada al ostracismo, que tampoco ha sido ningún cáncer para el Real Zaragoza. Otro que tampoco ha sido ningún cáncer, pero que quizás estaba llamado a dar un poco más, es Mollejo. 28 partidos, 19 titularidades, hay que decir que tuvo una lesión bastante grave desde la que se recuperó también pronto. 3 goles y 2 asistencias, pero los datos que más hablan de él son 7 grandes ocasiones creadas, ¿vale? Está bien. 4 grandes ocasiones falladas. Perdón, 4 ocasiones claras falladas. Bueno, lo mismo da. 4 ocasiones claras falladas. Son muchas. Y yo le recuerdo varios manos a manos y varias definiciones muy malas y de cara al gol siempre muy reñido con él, muy fallón, disparando cuando la toma de decisiones también ha sido mala, sus movimientos tampoco han sido maravillosos. Esperaba bastante más. Es verdad que es un delantero, atacante, banda, no sé exactamente qué es. Para mí debería jugar en banda. Que siempre lo intenta, que siempre trata de desbordar, que siempre trata de buscar el espacio, que siempre busca hacer cosquillas al defensa, ser incómodo, que eso es importante, ser incómodo. Y va muy bien en el juego aéreo y en la brega, en la lucha, en los duelos, ahí, de verdad, chapó. Y por eso se le ha ovacionado varias veces desde la Romareda. Pero para mí, su temporada es normalita. Su temporada es de 5. Su temporada es de 5. La verdad, no me ha encantado. Ha estado bastante fallón y yo esperaba un poco más de desborde y de descaro. Pero bueno, en fin. Hablamos hasta ahora de un jugador que ha sido un poco inesperada su irrupción. Ahí está, Miguel Puche. Sinceramente, que Puche juegue con el Real Zaragoza. Joder, perdón. Y que juegue bastante. No habla bien del Real Zaragoza y de su planificación deportiva. No habla bien de ella, sinceramente. Hablamos de un jugador que ha tenido 36 partidos. Son muchos partidos jugados, Son muchos partidos jugados. Solo 10 como titular. Ya nos habla de que no tienes un puesto garantizado en el 11, de que eres un jugador, pues bueno, de recambio, ¿no? 4 ocasiones claras falladas, las mismas que Mollejo. Poco desborde, sinceramente, para ser un extremo. Yo le veo poco desborde, poca capacidad de desborde en ese aspecto. Tampoco destaca mucho en asociación, no es un jugador que en fin, que venga hacia adentro y se asocia con sus compañeros con facilidad. Tampoco lo hace mal, sinceramente. Pero le falta más sacrificio defensivo. O sea, perdón, sacrificio defensivo tiene todo. De verdad, ahí Puche es un 10. Pero le falta ser más atrevido, más rápido, mejorar en el regate y la definición, como comentábamos.
Pero sobre todo ser atrevido. Ser atrevido y creérselo. Si juegas de extremo, no puedes no creerte que eres Leo Messi o Bukayo Saka, por decir dos jugadores. Tienes que creerte que eres un jugador que es capaz de irse de cualquiera, así de claro. Y Puche da la sensación de que no se lo cree. Y si juegas de extremo, pues tienes que creértelo. Y voy a ver qué nota le había puesto, porque ya no me acuerdo. Ah, vale, ya está. 6/10. Creo que no lo ha hecho mal del todo, creo que no merece tampoco menos nota, pero creo que Puche podía haber dado un poquito más. Otro que desde luego podía haber dado un poquito más. Gaizka Larrazábal. Que bueno, siempre estamos ahí con la duda de qué es Gaizka Larrazábal, ¿no? ¿Es un lateral ofensivo? ¿Es un extremo? ¿Es un carrilero? Yo creo que lo que mejor le viene es ser carrilero, porque no destaca defensivamente, no destaca tampoco ofensivamente, y además en el último tercio ha sido terrible. Terrible. Y, en fin, bueno, 33 partidos, 14 titularidades, una asistencia, 2 amarillas. Temporada muy floja, pero hemos visto un paso adelante, ¿eh? Hemos visto un paso adelante respecto a otras. Y su problema es eso, que no se adapta ni al extremo ni al lateral. En defensa, bien en los duelos, bien en ese aspecto, a la hora de bregar, de luchar, ahí bien. Cuando se trata de pelear tu espalda, ahí ya... y cuando se trata de que te encaren, ahí tiene problemas, ahí tiene problemas. Pero, desde luego, también en el último tercio, fatal. Malas decisiones, malas ejecuciones y, sobre todo, muy malos centros. Y hablamos de un extremo de formación que viene del Athletic Club de Bilbao. Si saben hacer algo los extremos del Athletic Club de Bilbao, es correr al espacio y centrar. Si vienes al Athletic Club de Bilbao y no sabes hacer esas dos cosas, es que eres muy malo. Así de claro. Y por eso yo le pongo un 4,5. 4,5 para Gaizka Larrazábal. Que bueno, me sabe mal suspenderle porque tampoco me parece que haya hecho una temporada muy mala. Pero tampoco es que haya sido maravillosa, ¿eh? No ha sido maravillosa, sinceramente. Y bueno, vamos con un jugador que ya hemos hablado un poco de él. 16 partidos con el Real Zaragoza, los mismos que Alarcón. 14 titularidades, 4 goles, una asistencia, una ocasión clara fallada, 4 grandes ocasiones creadas. 1,2 tiros a puerta por partido. A puerta, que tira, ya sabemos que Bebé tira desde el centro del campo y hace bien. Pero 1,2 a puerta, eso está bien. Y 1,7 pases clave por partido, que son pases que acaban en disparo. Desde luego, le cambió la cara al equipo radicalmente. Un jugador que nos conquistó con sus travesuras, con su baile, por supuesto, ante la Andorra, con su... ¿cómo decirlo? Macarrería, diría, ¿no? Ser un macarra, con esas ganas de ser un poco capullete, de fastidiar al rival, de ser deportivo pero tampoco ser una monja, ¿no? Que al final eso es lo que le falta también al Real Zaragoza, y creo que es como hay que enfocar todos los deportes. Hay que ser deportivo pero no ser una monja, hay que ser un poco macarra, hay que ser un poco pillo, hay que ser un poco puñetero con el rival, sobre todo si le quieres ganar. Y creo que Bebé, pues bueno, ya hemos visto sus números, muy buenos números, le cambió la cara al equipo, mejoró a todos. Todos y cada uno de los jugadores del Real Zaragoza mejoraron cuando llegó Bebé. Francho mejoró, Jaume Grau mejoró, Nieto mejoró y cuajó buenos partidos con Bebé y mezcló muy bien con Bebé, eso hay que decirlo. Azón mejoró, Simeone desde luego que mejoró. Bermejo, para mí, el que más mejoró, o sea, el jugador más mejorado de Bebé ha sido Bermejo. Y bueno, muy bien al espacio, con velocidad, que yo pensaba que ya no tendría. Muy buena velocidad, muy importante en las contras, en la hora de encarar, súper agresivo, importantísimo. Muy buen disparo, aunque bueno, algo egoísta ya sabemos, y una clara amenaza para los rivales, que eso siempre es importante. Buen regate, velocidad y ganas de asumir responsabilidades, y además sacrificado en defensa. Anda que no le echó manos a Nieto. Para mí, Bebé, vamos, una temporada espectacular, un jugador increíble y un jugador que ojalá estuviera en el Real Zaragoza la temporada próxima. 9,5/10. No le pongo el 10 porque, bueno, porque aún podría dar un poquito más, pero la verdad es que ha tenido partidos buenísimos, ha tenido momentos estelares. Cada vez que cogía el balón más allá del centro del campo ya le pedíamos que disparara, y es verdad que en algunos partidos está un poco tímido incluso en ese aspecto, le ha faltado disparar
alguna que otra vez más. Y hablando de un jugador que mejoró con Bebé, que ya lo hemos dicho que es Sergio Bermejo, pues ahí lo tenéis. 33 partidos con el Real Zaragoza esta temporada, 29 titularidades, 5 goles y 4 asistencias. 0,2 goles por partido de promedio, 2 ocasiones claras falladas y 6 grandes ocasiones creadas. Hablamos de un jugador que en la primera parte de la temporada era lo único que teníamos de creatividad. Lo único. El único jugador capaz de inventarse pases, de inventarse desmarques, de inventarse jugadas era Bermejo. El único. No destacó mucho, es verdad, pero es que tenía unos compañeros que estaban en un nivel pésimo y tenía unos compañeros pues que no le hacían brillar. No le hacían brillar. Él tampoco brilló por sí mismo, pero tuvo momentos buenos y tuvo partidos buenos. Es verdad que desborda poco o nada en banda. A mí me gustaría verle más centrado. Y con Escribá, con este 4-2-2-2, que los dos extremos ocupan más posiciones de media puntas, me parece que es lo que le va al pelo, le va perfecto a Bermejo. Y creo que, bueno, que con Escribá le ha venido bien y él le ha venido bien a Escribá. Creo que es una cosa que me gustaría ver la temporada que viene y más trabajado, más desarrollado, veremos. Mejoró mucho con la llegada de Bebé, ya os digo, le dio muchísima más confianza y a partir de ahí marcó y asistió más. De hecho, mira, 4 goles y 2 asistencias desde que llegó Bebé. Y hablamos de que marcó 5 goles, o sea que solo marcó un gol y dio 2 asistencias antes de Bebé. Post Bebé, 4 goles y 2 asistencias. Es una pasada. Es una pasada. Y para mí, quizás le debería dar más, pero le doy un 8. Le doy un 8. Quizás le debería dar más, pero para mí es un 8. Ya me diréis que... ya me diréis que... ¿Qué os parece? ¿Os parece poco? ¿Os parece mucho? Y ya llegamos a los últimos jugadores. Iván, el terrible Azón, que ha tenido una temporada pues muy marcada por las lesiones y por las irregularidades físicas. La verdad que ha sido una lástima. Solo 19 partidos con el Real Zaragoza. 13 como titular, con 3 goles y una asistencia. 2 grandes ocasiones creadas y 7 ocasiones claras falladas. 7, 0,2 goles por partido, el mismo promedio que Bermejo. Y bueno, a ver, hablamos de un jugador que saca continuamente rédito a cualquier melón, a cualquier balón, a cualquier pase que le den. Lucha todo lo que se pueda y hasta más de lo que se pueda, y eso nadie se lo va a discutir jamás, y eso siempre se ganará nuestro cariño y nuestro respeto por ello. Y es algo en lo que destaca mucho, lo hace muy bien. La presión también la hace bastante bien, pero hablamos de un delantero y de un delantero tiene que meter goles. Y un delantero tiene que definir bien y eso es lo que más le pesa a Zon. No define bien. No define bien a Zon y creo que si mejorase en eso sería un delantero espectacular y un delantero brutal para la categoría. Aún así, 3 goles y una asistencia. Son buenos números para una temporada en la que no has podido jugar a tu mayor nivel casi nada. Pero creo que necesita de tener un jugador que le acompañe. Ahora más en este 4-2-2-2 le va a venir perfecto. Un jugador que le nutra de balones, por supuesto, pero un jugador que le acompañe en la punta del ataque, pero le quite trabajo. Que sea un segundo punta, que llegue más él y que Azón se dedique a cargar el área, a rematar, a balón que veo en el área, balón que tiro a puerta, y balón que remato, y balón que remato de cabeza y poco más. No necesitamos a Azón que baje a recibir entre líneas, que haga desmarques al espacio, que también lo hace bien, pero necesitamos un Azón que sea más un delantero de área puro, porque si hace un desmarque al espacio, se queda solo ante el portero, a veces, y bastantes veces, la va a fallar. Al menos de momento, porque luego puede crecer mucho más. Y ya sabéis que yo Azón siempre digo que sea el delantero titular no es signo de que el Real Zaragoza va a luchar por ascender, pero podría serlo. Podría serlo, si tiene un buen acompañante, un acompañante que le potencie, un acompañante que podría haber sido Simeone, pero tampoco hemos visto juntos mucho, pues podría ser un delantero top. Las lesiones le lastran y le doy un 7,5. Creo que se merece esa nota, creo que ha sido una temporada bastante buena para lo que ha podido ofrecer el bueno de Azón. Ya veis que me dejo lo mejor para el final, Simeone. Y nos quedará una última nota, que creo que ya sabéis quién es. Bueno, Simeone, 36 partidos, 32 titularidades, 9 goles, 3 asistencias. A mí no me parecen malos números, sinceramente. Lo que sí que me parece mal número es este. 18 ocasiones claras falladas. 18. Hablamos de 18.
5 grandes ocasiones creadas también, también hay que decirlo. Pero 18 ocasiones claras falladas. Wow. 0,3 goles por partido, así que un gol cada 3 partidos más o menos. Y sacaba partido de cualquier melón que le mandaban. Y Simeone, ya os digo, le pasaba como a Bermejo. Estaba muy mal rodeado. Y si hubiese estado mejor rodeado, habría explotado. Y ya veis que 18 ocasiones claras falladas, aún habiendo estado mal rodeado, pues habríamos hablado de que la rompe con goles. La rompe con goles y con asistencias. Y que sus números han sido mucho mejores. Muy buena presión, muy buenos movimientos al espacio, buenos movimientos también para venir a recibir, buenos movimientos en el área, la conducción espectacular la tiene. Y para mí habría sido un mejor extremo que delantero, pero bueno. Me habría gustado verle como extremo izquierdo, sinceramente, ya encargado más de llegar al área, más de regatear, de encarar, porque bueno, si se va del lateral y encara al central y ya tiene un delantero solo, se la puede pasar a él o se la juega otra vez con el central, creo que habríamos hablado de un Simeone que podría haber, vamos, marcado bastantes más goles. Pero para mí, muy buena temporada de Simeone, a pesar de que ha estado muy fallón, como hemos visto. Muy buena temporada de Simeone, no lo podemos juzgar solo por los fallos. Para mí 9 sobre 10. 9 sobre 10, yo creo que se lo merece sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Otros dirán que ha estado muy fallón, que esperábamos mucho más goles, pero bueno, 9 goles y 3 asistencias para mí está bastante bien. Desde luego, quizás soy demasiado benevolente, quizás se habría merecido más un 8, 8 y medio, pero para mí ha sido, bueno, es que era un jugador que si no es por él, muchos partidos no metemos un gol al arco iris, aunque fallase en otras ocasiones, y es un jugador importantísimo, vamos, sin ninguna duda. Nos queda uno. Nos queda uno que no es precisamente importantísimo. Ay, Gueye, sí, esa sonrisa un poco extraña te ha condenado. No quiero hablar mucho de Gueye porque ya lo conocemos todos. No ha hecho una temporada nada buena. Ha sido el jugador que más dinero cobraba de la plantilla y no ha valido ni siquiera una sexta parte. Cobraba 600.000, yo creo que no valía ni 100.000. No debería haber cobrado eso. Debería haber salido en invierno, no pudimos porque, bueno, tenemos una sinergia y un contrato que cumplir. Y la cosa, eso es terrible, sinceramente. Y no os voy a aportar datos, no os voy a aportar datos, pero bueno. 0 goles, una habilidad técnica y táctica totalmente inexistente. Nadie entendía qué movimientos hacía Pape. Nadie entendía cómo un tío tan alto no podía ganar ningún balón por arriba, ni rematar de cabeza medianamente bien. En la presión terrible, súper desordenado, súper descoordinado. Descoordinado a la hora de moverse, de correr. O sea, la habilidad técnica y descoordinación eran terribles. Desesperante. Ha fallado goles. Lento también para ser tan alto. Lento, con zancada lenta. De verdad, un 0. Un 0 sobre 10. 0 sobre 10. Terrible, sinceramente terrible, en fin. Y nos despedimos ya de Gueye, que ya vale. Y bueno, esas han sido las notas de la temporada del Real Zaragoza, pero quiero meter algo nuevo, quiero meter una reflexión final en cuanto a un podio. Vamos a hacer un podio por lo alto y podio por lo bajo, que ya sabéis que siempre me gusta también un poco la mierdecilla, el barro. El podio por lo alto, pues bueno, obviamente con las notas que os he dado, pues ya lo sabéis, son 3, y son 3 que hemos mencionado hace bien poco. Bebé para mí, bueno, el que más nota ha tenido, 9,5, seguido por Simeone y Bermejo. Bermejo con 8, Simeone con un 9. Para mí ese es el podio por lo alto, creo que lo merecen, creo que han estado muy bien y creo que, bueno, estaréis de acuerdo conmigo. También creo que estáis de acuerdo conmigo en el podio por lo bajo. Para mí, Gueye, desde luego, es el que tiene, vamos, el honor de estar en lo más alto, teniendo en cuenta que está en lo más bajo. Seguido por Eugeni, para mí Eugeni merece estar aquí. Y para mí Alarcón. Creo que esos 3 son los que completan el podio de la vergüenza, así lo he bautizado. Y creo que los 3 han completado una temporada terrible y que con eso terminamos el vídeo de hoy. He cogido el guión solo para tirarlo, me gusta. En fin, terminamos el directo y el vídeo de hoy, que por cierto os recuerdo que hacemos directos en Twitch, la plataforma morada. Veniros, porque hablamos de cosas en directo, hablamos de actualidad de fichajes, hablamos de cosas, hablamos de chorradas, del verano, de beber agua, de chorradas, de ataviarme con esta bata, por ejemplo. Y os adelanto que la próxima vez que me veáis será
el jueves a las 7 de la tarde, si no me equivoco, hablaremos de la actualidad, por supuesto, de que haya habido desde hoy hasta el jueves, que seguro que habrá pasado algo en Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca, Casa de Monzaragoza. Y hablaremos, no me pondré esta bata, porque hablaremos de fichajes. Hablaremos de qué fichajes necesitan Real Zaragoza, lo tenéis aquí, y Sociedad Deportiva Huesca. Hablaremos de esas tres posiciones que necesitan reforzarse más urgentemente en los dos equipos. Y os daré nombres para cada uno de ellos. Y no os voy a dar los nombres típicos, los nombres que están sonando, que todos conocemos, no os los voy a dar. Los comentaremos, pero no os los daré. En fin, hasta ahí el directo de hoy, que ya me quedo sin voz y tengo ganas de beber agua, vamos, más que nunca. Y bueno, esas han sido las notas de la temporada. Espero que os hayan parecido correctas. Si es así, me alegro por vosotros. Y si no es así, pues hacedmelo saber en los comentarios. Espero que me pongáis vuestras notas. Espero que me pongáis nota a este outfit también. Estaría bien que lo pusierais si habéis llegado hasta el final del vídeo. Y bueno, nada más que deciros. Aquí me despido. Os deseo un buen verano. Los del Team Calor no os deseo un buen verano. Os deseo que haga fresco. Aunque bueno, no, que queremos que haga calorcillo. Tampoco mucho, pero 25, 28 grados creo que eso es lo ideal y en eso estaréis todos de acuerdo conmigo. En fin, terminamos aquí el directo y el vídeo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos el jueves. No olvidéis, no faltéis. Que bueno, no os pasaré lista como profe. Creo que eso lo haremos el viernes a las 5 de la tarde también, misma hora como hoy. Pero jueves a las 7 de la tarde, todos firmes. Nos vemos.